ya vimos todo lo externo que es el hueso y los músculos, y ahora vamos a meternos ya dentro de la cavidad craneal para empezar a ver las estructuras que se encuentran dentro del cráneo. Y la primera que vamos a estudiar se llama meninges. Entonces vamos a ver qué son las meninges. Las meninges son una capa fibrosa que tienen dos grandes funciones de protección y sostén. Vamos a ver qué es esto. Entonces, las meninges son una capa de tejido fibroso que su función es la protección y el sostén. ¿La protección de quién? Pues del sistema nervioso central. ¿Y el sostén de quién? De arterias, venas y senos. Y ahorita vamos a ver qué son. Esta capa fibrosa la vamos a encontrar inmediatamente después del hueso. Entonces vimos por dentro de la cavidad craneal. Entonces toda esa parte que vimos, tanto el techo como la base del cráneo, va a estar envueltas por estas membranas que son fibrosas, ¿sí? Y que me van a dar una protección y una sostén dentro de esto. Estas meninges se encuentran en dos sitios. Se encuentran en la médula espinal, pero también se encuentran dentro de la cavidad craneal. Quiere decir que no es específicamente del cráneo, sino a través donde va la médula espinal, también ahí van las meninges. Entonces, por todas las vértebras también está recubierta de meninges. Entonces, vamos a ver que esas meninges, aparte de que cubren completamente todo el cráneo, salen proporcionalmente igual cuando sale la médula espinal. Las meninges las vamos a dividir según su grosor en dos grandes grupos. El primer grupo, que se llama las paquimeninges, y las leptomeninges. Paquimeninges porque son gruesas, y aquí tenemos una capa que es la más gruesa de todas, que se llama la dura madre. Entonces las paquimeninges significa que es la capa más gruesa. Y las leptomeninges son las más delgaditas, las delgadas. Y aquí hay dos capas, que es la aracnoides y la pía madre. Si estudiáramos las capas dentro de la cavidad craneal, tendríamos la capa ósea, o sea, estaría el hueso. Después del hueso seguirían las meninges, pero las meninges resulta que tenemos tres meninges. Una que se llama dura madre, aracnoides y la pía madre. Entonces, después del hueso y la dura madre, después del hueso tendríamos la dura madre, después de la dura madre tendríamos a quién? Al aracnoides, y por último tendríamos a la pía madre, y después de la pía madre ya tendríamos la masa encefálica. Así que si les pregunto las capas, ya las saben. Hueso, dura madre, aracnoides, pía madre, y sigue después la masa encefálica. Si se dan cuenta, es muy parecido como cuando vimos el pulmón, que tenía sus pleuras, y que vimos todas las capas del tórax hasta que llegábamos al pulmón. Bueno, pues como son capas, entre cada capa existe un espacio. Y vean, el espacio que se forma entre la ósea y la dura madre se llama el espacio epidural.
El espacio que se forma entre la dura madre y la aracnoide se llama el espacio subdural. Y el espacio que se forma entre el aracnoides y la pía madre se llama el espacio subaracnoide. Hay que, si te preguntan en el examen, ¿entre qué espacio se encuentra el epidural? Entre el hueso y la dura madre. ¿Qué espacio se encuentra el subdural? Entre la dura madre y la aracnoides. ¿Entre qué espacio se encuentra el subaracnoideo? Entre el aracnoides y la pía. Si recordamos, cuando vimos el hueso, vimos unas impresiones de una arteria que se hacían en el hueso, que se llamaban las impresiones ¿de quién? De la meningia media. Y esas se encontraban las impresiones ¿dónde? En la parte ósea. ¿Qué pasa cuando yo tengo un traumatismo craneoencefálico y se llega a perforar la meningia media? Va a formar un coágulo que se llama hematoma, y le voy a poner un apellido que se llama hematoma, ¿qué? Cuando ustedes escuchen la palabra que tiene un hematoma epidural, ya saben qué vena fue la que se afectó y que es la meningia, porque hemos aprendido que en esa capa es donde se encuentran las meningias medias y son las principales que se lesionan. Sería una meningia media. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Bueno, primero entonces hay que entender esto porque ahorita lo que viene está como un poco enredado. Espero que no los confunda más. Pero bueno, dura madre, aracnoides y pía madre. Vamos a empezar viendo la primera, que se llama la dura madre. Y que ya vimos que la clasificamos dentro de las paquimeninges porque es la capa más que... ¿Y se acuerdan cuando estuvimos en el anfiteatro, en el cadáver, que veíamos esa capa gruesa que formaba la hoz del cerebro, el tentorio? Pues esa, ¿cuál es? Pues es la dura madre porque es la capa más gruesa. Después vamos a ver estas capas que son muy delgadas y que solamente las podemos ver microscópicamente y que no las podemos ver a simple vista. ¿Sale? Entonces empezamos con la dura madre. La dura madre es la capa más fibrosa, más gruesa y que le va a dar estas dos funciones, que es la de protección. ¿A quién protege? Al cerebro. Y le va a dar sostén a las arterias, venas, vasos, y vamos a ver que va a formar unas estructuras cuando se repliega que se llaman senos. Ya estuvimos repitiendo uno porque lo vimos en el techo de la cavidad orbitaria, que se llamaba el seno sagital superior. Entonces todo cuando veamos va a decir seno. Seno, este seno, el otro seno, el otro. Entonces ya vimos uno que es el seno sagital superior. Entonces, ¿quién me formaba el seno sagital superior? Pues la dura madre. Recuerden que los senos están formados por la ¿quién? La dura madre. Esta dura madre, que es la capa más gruesa, dicen los libros que aquí es a donde viene lo difícil, a su vez se divide en dos. Una capa que es el mismo periósteo, que se encuentra simplemente pegada al hueso, y una capa que es la fibrosa, que es realmente la capa de la dura madre. Entonces, como esta hoja, donde esta capa está pegada completamente al hueso, que es el periósteo, y esta capa que está aquí, que está, es la más gruesa, que es la fibrosa, que es realmente la dura madre. Y esto es importante porque cuando estas están así totalmente pegadas, no pasa nada. El problema es cuando se separan. Y cuando se separan forman repliegues que van a formar ¿a quién? A los senos. Cuando estas dos capas se separan es cuando se forman ¿quién? Los senos. Por lo tanto,
esta capa que estamos viendo, que es la que está pegada directamente al hueso, pues decimos que el espacio que existe entre el hueso y la dura madre, que se llama ¿cómo? Dentro de la cavidad craneal decimos que es un espacio virtual, porque realmente no existe un espacio como tal que esté separado y que digamos, ahí está el espacio que epidural, porque está completamente pegado hacia la meningia media y el hueso. ¿Cuándo creen que se separa ese espacio? Cuando se lesiona la meningia media y se forma entonces un hematoma. ¿Se llama el hematoma qué? Hasta ahí nos damos cuenta que existía ese espacio, pero antes no, está completamente pegado. Pero habíamos dicho que había ¿en dónde? En la médula espinal y en la médula y en la cavidad craneal. Entonces estamos diciendo que en la cavidad craneal existen estas dos capas. Porque cuando llega la médula espinal, nada, ya nomás está ¿cuál? La fibrosa, y ahí ya existe un espacio como tal, que se separa entre el hueso y la dura madre. Ahí sí existe el espacio. Por eso ese espacio lo utilizan mucho ¿quién? Los anestesiólogos, y ponen una técnica de anestesia que hasta la gente le dice, me pusieron la epidural. Porque en esta parte de la médula espinal sí existe el espacio, sí está separado y sí hay un espacio como tal. Pero dentro de la cavidad craneal no, es un espacio virtual que está completamente pegado hacia el hueso y que solamente lo vamos a observar cuando se lesiona la meningia media y me forma un hematoma epidural, porque es cuando se separan por la sangre que se empieza a acumular dentro de ese espacio. ¿Sí le entendieron? No digas así. Otra vez. O sea, estamos viendo ¿cuál? La dura madre, que es la capa más gruesa. Estamos viendo que en la cavidad craneal existen dos capas que tiene el periósteo y la parte que fibrosa, pero solamente existe dentro de la cavidad craneal. En la médula espinal, que ya vimos que también ahí van, ahí no existe. Estamos viendo que entre la capa ósea y esta membrana existe un espacio, que es el espacio que... Pero como forma parte del periósteo, entonces está completamente pegado, y entonces decimos que en la cavidad craneal este espacio, que es el espacio epidural, es un espacio virtual, porque realmente no se ve, está completamente pegado. Solamente se despega cuando hay una estructura que está entre esos dos, que ya vimos que es la meningia media, se rompe y forma un hematoma. Ahí sí se separan los espacios. Y por eso a ese hematoma le llamamos un hematoma ¿qué? Epidural. A diferencia el lado de la médula espinal, ahí sí existe un espacio. Cuando viene la dura madre y están las vértebras, el hueso, están separados y en medio hay una capa de grasa donde van todos los nervios, y por eso los anestesiólogos ahí ponen la anestesia. Sí existe ese espacio. Entonces, en la cavidad craneal es un espacio ¿qué? Virtual. Pero cuando ya vemos las meninges, que después vamos a hacer un corte a nivel de la médula espinal, vamos a ver que ahí sí existe ese espacio. Bueno, estas dos capas entonces hacen que nos formen reflexiones o que se formen espacios que se separa la parte del periósteo con la capa fibrosa. Y cuando se separan y hacen estas reflexiones, vemos que le llamamos senos. Y estas reflexiones se dan porque en la parte de la cavidad craneal que está cubierta por la masa encefálica, hay huecos ahí que se separan, y entonces la meninge, la dura madre, se tiene que meter para cubrir todas esas estructuras. Y entonces
si vemos de frente el cerebro, vamos a ver que tenemos dos lóbulos. Uno del lado derecho y uno del lado. Y en el centro se separan los dos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, la dura madre viene aquí y ¿qué hace? Se mete. Y eso se llama reflexión. Y viene acá y se mete también y se encuentra acá. Entonces, entre los dos hemisferios cerebrales está separado y ahí se metió la dura madre. Y cuando se mete, ¿cómo se le llama? Reflexiones. Y ahí es donde se empiezan a formar los senos porque se separan sus capas. Así. Entonces, la primera reflexión gigante que vemos es la que está en medio de los dos hemisferios cerebrales. Y esa reflexión que vemos que está en medio de los dos hemisferios cerebrales, ya lo vimos, se llama la hoz o la falce del cerebro. Entonces los hemisferios cerebrales están separados por la dura madre, por una reflexión de dura madre que se llama la hoz del cerebro o la falce del cerebro. Si yo lo viera de lado, esto es de frente, hice el corte así, lo estoy viendo de frente, un hemisferio y otro hemisferio, y en el centro estoy viendo la hoz del cerebro, la falce del cerebro. Ahora, si yo corto así mi hemisferio cerebral, ¿cómo voy a ver? ¿Sí? Mi falce. Voy a ver que tengo esto así, vean. ¿Sí vieron? Ahora lo estoy viendo de lado. Aquí va un hemisferio y por el otro lado va el otro hemisferio. Y esta se llama la hoz del cerebro. O la falce del cerebro, que ya vimos que es un repliegue de dura madre que me está separando a todos mis hemisferios cerebrales. Esto sería anterior y esto sería posterior. Este repliegue de dura madre, en la parte anterior, esta parte de aquí, va y se inserta una cresta que está en la fosa craneal anterior. ¿Cómo se llamaba esa cresta? Exacto, entonces se inserta en la cresta de Galli. Y por la parte posterior va a una saliente que está en la parte interna aquí, una saliente que también la vimos en la parte externa. Exacto, en la protuberancia occipital interna. Esa es pregunta de examen. ¿Dónde se inserta la hoz del cerebro, la falce del cerebro? Por la parte anterior, en la cresta de Galli, y por la parte posterior, en la protuberancia occipital interna. Y ahí está sujeta, dividiéndome a mis dos hemisferios cerebrales. ¿Dónde se inserta la hoz del cerebro? Por la parte anterior en la cresta de Galli, por la parte posterior en la protuberancia occipital interna. Ahora vean. Cuando se separan en esta parte de aquí, ¿ya vieron? En la hoz del cerebro, cuando se meten en medio, ahí se forman las dos capas. La roja, que es la fibrosa, ¿sí? Y esta azul, que es el periósteo. Y en estas dos partes de la hoz del cerebro se separaron y formaron estas estructuras que hasta se los estoy poniendo en circular. ¿Cómo se llamaba cuando se reflexionan y se separan? Entonces esta parte, en la parte superior de la falce del cerebro, se llama el seno sagital superior.
Y este que está aquí abajo, ¿cómo se llama entonces? El seno sagital inferior. Entonces, en la hoz del cerebro, aparte de que se reflexiona, se mete la dura madre, también se separa y forma dos orificios, uno arriba y uno abajo. El de arriba es el seno sagital superior y el de abajo es el seno sagital. Si yo lo viera en esta vista, vamos a ver que acá vendría el seno sagital superior y acá abajo vendría ¿cuál? El seno sagital inferior. Ahora, en esta parte posterior tendríamos la protuberancia occipital que interna. En esta parte donde está la protuberancia occipital interna se forma como si fuera una cisterna donde va a llegar ahí toda la sangre venosa. Recuerden que estos senos sirven para llevar a cabo la sangre venosa. Casi toda la sangre que se va a drenar del cerebro, que es venosa, toda se drena por los senos. Pero, ¿cómo es? Como si el espacio hiciera que se hiciera más grande o no? No entiendo. No, acuérdate que hay dos capas. Sí. Una perióstica y una fibrosa. Pero no hay ya no había ningún vaso. Haz de cuenta que se mete así, en medio. Así se mete en medio y forma la hoz del cerebro. Pero aquí arriba se separa y se forma este tubo. Y ese es el seno sagital superior. Pero ahí ya no habría ni... Pero aquí abajo también se separa y forma el seno sagital inferior. Ahora, ¿cómo? Ahí no hay qué. ¿No hay vaso sanguíneo? Sí, espérate. Ahora ya vas a entender. Hasta ahí tú agarra el bollo. Sale. Entonces en la parte de atrás se forma como si fuera una cisterna donde van a llegar muchos senos y ahí se va a acumular la sangre. Y esta cisterna se llama la confluencia de los senos. ¿Y dónde se encuentra? En la protuberancia occipital. Antes mi abuelita le llamaba la prensa de Rófilo. La cisterna se forma en la protuberancia. Sí. Por lo tanto, esta sangre que recoge, ¿sí?, el seno sagital superior, ¿a dónde creen que drena? A la confluencia de los senos. Y esta sangre que llega acá, que es el seno sagital inferior, ¿a dónde tiene que llegar esa sangre? A la confluencia de los senos, pero si se dan cuenta no llega. Le falta ese espacio. Entonces ahí se forma otro seno que va y que lleva la sangre para acá. Y ese seno se llama el seno recto. Y se tiene que aprender todo. Entonces el seno sagital inferior por sí mismo no llega a la confluencia de los senos. Necesita de otro seno que se llama el seno ¿qué? Recto, para que llegue a la confluencia de los senos. Ahora ahí te va. En esta parte hay una vena que agarra sangre de varias estructuras. ¿Y a dónde tiene que drenar toda la sangre? A los senos. Y entonces aquí viene una vena que se une al seno sagital inferior, que se llama la vena cerebral magna. ¿Oíste? Ok. En la parte inferior se encuentra una vena que trae sangre de varias estructuras del cerebro y que toda la sangre venosa se tiene que ir hacia los senos porque por ahí se va a drenar la sangre. Y esta vena se llama la vena cerebral magna, que se une al seno sagital inferior para después que se vaya su sangre al recto y llega a la confluencia de los senos. Mañana les voy a poner una imagen ahí que su compañero les va a hacer el favor de traerla para que le entiendan. Pero aprendan los dibujitos, aparte que ya después que ven los dibujitos ya ven la imagen y dicen, ah, sí es cierto. Derófilo. Y por ejemplo acá,
al seno sagital superior vienen muchas venitas que también traen sangre del cerebro, que se llaman las venas cerebrales periféricas. Entonces todas las venas tienen que drenar a un seno, porque por ahí se va a eliminar la sangre venosa del cerebro. ¿Cómo se llaman las venas? Venas cerebrales periféricas. Sale, ¿hasta aquí tiene alguna duda, pregunta de la hoz del cerebro? Y que en su parte superior se forma un seno y que en su parte inferior se forma otro. Y que en la parte posterior se forma otro para llevar la sangre del seno sagital inferior a la confluencia de los senos. Y que en esa parte, aparte hay una vena que se une para llevar también la sangre que se llama la vena cerebral magna. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? ¿Cuál dijo que era de la parte superior? ¿Cuál dijo que era de la parte superior? ¿Qué? El recto. Acuérdate que el seno sagital inferior no llega directamente. Se necesita de quién? Del recto. Pero ahí también va la cerebral, la vena cerebral magna. ¿Dudas, preguntas? ¿Dónde dijo que se encuentra la confluencia de los senos? En la protuberancia occipital interna. No hay dudas, preguntas, nada. ¿Y ahora? Porque vamos a ver ahora otra, ya más vemos eso y hasta ya vamos a dejar mañana, vamos a terminar. A ver, ya. Ándale, ahí está, mira, esta es la obra del cerebro. Esta es el seno sagital superior, esta es el seno inferior, esta es el recto y esta es la vena cerebral. Esa es la dura madre y esa es la hoz del cerebro. Venas cerebrales periféricas. Ya, lo puedo borrar. Vean entonces. Si yo hiciera otra vez mi hoz del cerebro, aquí estaría la parte anterior y esta sería la parte posterior. En la parte posterior, aquí estaría la protuberancia occipital interna. De ahí se va hacia los lados. Hagan cuenta que aquí está el centro, ¿sí? Esta es la hoz del cerebro, aquí viene. Cuando llega la protuberancia occipital externa, interna, hace esto así. ¿Sí? Hace como unas alas así. Entonces se separa aquí. Y luego para el otro lado. ¿Sí lo entendieron o no? A ver. ¿Hasta ahí viste? ¡Ey! Bueno, ya doctor. A ver, sí lo van a entender ahorita, porque ya se los expliqué en el canal. Aquí viene, allá su compañero es la cresta de Gali. ¿Sí? Y aquí está la protuberancia occipital, ¿sí? Interna. Y aquí tenemos una tela que va de la cresta de Gali a la protuberancia occipital interna, que se llama la hoz del cerebro. Y la vamos a ver así recta, ¿sí? ¿Sí o no? De este lado ven un hemisferio cerebral, de este lado ven otro hemisferio cerebral. Cuando llega aquí a la protuberancia occipital interna, esta tela se divide en dos y hace esto así. Como que lo abraza así, pero se va por todo el hueso y hace esto así. Y también forma una tela aquí. ¿Sí? Y ese se llama el tentorio o la tienda del cerebelo. Entonces, esto que viene aquí es el tentorio o la tienda del cerebelo. Vean, si yo hiciera un dibujo, que ya lo habíamos visto, de la base del cráneo, que tendríamos las alas menores, aquí tendríamos la fosa hipofisiaria y aquí tendríamos la porción petrosa del hueso temporal, ¿se acuerdan? Aquí tendríamos la cresta de Gali y aquí tendríamos la protuberancia occipital interna. Entonces cuando viene, ¿sí? La hoz del cerebro se viene para acá, se abre aquí. ¿Y hasta dónde llega?
hasta la protuberancia, hasta la porción petrosa del hueso ¿qué? Temporal. Pero se acuerdan que la porción petrosa del hueso temporal tenía un borde superior. Entonces ¿sí? Llega al borde superior y se viene por acá. Y llega al borde superior y se viene por acá. Y todo esto es una tela. Y que ahora me separa, aquí arriba están mis hemisferios cerebrales y aquí en el centro está la hoz del cerebro. Y aquí abajo está el cerebelo. Por eso se llama la tienda del cerebro. Y aquí se forma esta estructura así. Y entonces todas las estructuras que están por aquí arriba son supratentoriales y todas las que están por abajo son infra. Y que ya les había yo dicho, ¿cuáles eran las estructuras supratentoriales? Pues los hemisferios cerebrales. ¿Cuáles son las estructuras infratentoriales? Pues el cerebelo y el tallo cerebral, que recuerden que el tallo cerebral está formada por el mesencéfalo, el puente, ¿sí? Y el bulbo raquídeo o protuberancia. Esas están metidas aquí adentro. Bueno, cuando se separa acá, también forma en esta parte un seno. Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Se llama el seno transverso. Entonces tengo el seno transverso del lado izquierdo y tengo el seno transverso del lado ¿qué? Derecho. Y hasta ahí le dejamos conocer nomás.